38 en adelante. La palabra de Dios nos dice así en Juan 1:38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es el testimonio de los alumnos. ¿Cuáles alumnos? Los alumnos de Jesucristo. Algunos de ellos eran antes alumnos de Juan el Bautista. Comenzando en el versículo 38, para darle gas a este asunto, pero es tan bueno. Dice la palabra de Dios: volviéndose Jesús, si se recuerdan la semana pasada, 2 discípulos de Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesucristo. Ahora se vuelve Jesucristo cuando lo están siguiendo y dice: volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí tenemos la palabra rabí. Rabí es una palabra hebrea y la Biblia no la traduce. Significa maestro. Este rabí, que es un maestro, es aquel que por lo general estudia la ley. Ahora, traduciendo maestro a nuestros tiempos, es lo mismo, brother. Es una palabra común, es una palabra popular. Algunas personas dirían, intentando darle un énfasis que no está en la Biblia, que solamente Jesucristo es el rabí o solamente Jesucristo es el maestro. Pero sería erróneo, ya que hay miles y miles de rabís, y desde que existieron los maestros o los rabís, han habido miles de rabís. Yo le podría decir que Jesucristo es el maestro de maestros. O sea, a Jesucristo nadie le ha enseñado, y de él procede toda la enseñanza. Eso sí le pudiera decir. ¿Quién le va a enseñar a Dios? Nadie. Pero no es el único maestro. De hecho, en la escuela dominical hoy vimos Efesios 4:11, que él mismo constituyó a algunos y al final dice maestros. En Efesios 4:11, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Profetas, después apóstoles. El caso es de que era una palabra común, brothers. Ahora, en nuestros tiempos, un maestro, por lo general, hay una diferencia entre maestro, profesor e instructor, que casi no se ve, la gente casi no lo nota. Un maestro, ya sea aquí en Estados Unidos o en partes de Latinoamérica, es aquel que enseña en la primaria.
En la primaria aquí en Estados Unidos un maestro es hasta el grado 12 por lo general. Ya estudios más elevados, colegios y universidades, se les conoce por lo general como profesores o instructores. Y hay un dicho por ahí que yo lo escribí y me gustó, dice así, un dicho común que le podría dar un significado diferente a un maestro. Un profesor es el que enseña y maestro es del que aprendes. Sí le entendió. Luego en el versículo 39 Jesucristo dice, así les dijo Jesús, venid y ved. Y esta parte es una invitación personal de Jesucristo. Y mientras vamos avanzando el estudio de Juan, vamos a ver más invitaciones que da Jesucristo personales a la gente. Una invitación, venid. Otras ocasiones les dice, síguenme. Otras ocasiones les dice, toma tu cruz y sígueme. Y vemos invitaciones de Jesucristo por todas las partes del Evangelio de Juan. Y son muy importantes, muy interesantes. Vamos a hacer un resumen de la invitación personal de Jesucristo. El versículo 40-41 ya nos dice así, Andrés, que era uno de los discípulos anteriores de Juan el Bautista, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Querían decir Andrés, halló primero a su hermano Simón. Simón y Pedro son el mismo. Andrés halló a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y aquí se puso la cosa todavía más buena. Porque tenemos a Andrés, algo sucede. Posiblemente cuando Juan el Bautista declaró quién era Jesucristo, Andrés aceptó al 100% quién es Jesucristo, el Mesías. O posiblemente después de que Andrés fue y siguió a Jesucristo y empieza a platicar con él, acepta la realidad que Jesucristo es el Mesías. Algo sucede, ya sea de parte de Juan el Bautista, ya sea de su experiencia personal, que Andrés llega a la conclusión de que Jesucristo es el Mesías. Y luego Andrés, una vez que toma esa conclusión, va y busca a su hermano carnal, que es Pedro, y le dice, hemos hallado al Mesías. Ahora aquí, también en la escuela dominical hablamos de palabras transliteradas, un poquito levemente. Aquí está una palabra transliterada, Mesías y Cristo. Mesías y Cristo. Mesías es una palabra en hebreo. Ahora, en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, se escribe en griego. Y la palabra de Mesías, traducido en griego, es Cristo o Cristos. En el español significa ungido. Ungido. Entonces, si no hubiéramos transliterado las palabras en la Biblia, diría, hemos hallado al ungido. Al ungido. Ahora, los jovenazos, tenemos aquí varios jóvenes nacidos en Estados Unidos. Eso, bro. Que tenemos un buen número de jóvenes. Mire, tenemos a Álvaro, Diego, Malcolm, Nimri, Odali, Estrella. Tenemos a José, a Etni, a Livni. Un buen grupo de jóvenes que creció aquí y posiblemente no saben lo que quiere decir ungido. Entonces aún les queda en chino la palabra ungido. Me dicen, ¿qué quiere decir Mesías? Yo les digo Cristo. Me dicen, ok, ¿qué quiere decir Cristo? Les digo ungido. Y no entienden. ¿Cuántos de ustedes jóvenes saben lo que quiere decir ungido? Pepe, no hagas trampa. Y ungido es alguien que lo embarran de algo. Entonces, pero se diría muy feo el embarrado. Pero es sinónimo de que a los reyes, a los sacerdotes, cuando se les... ¿Ustedes han visto las películas cuando la reina o el rey iba a nombrar un caballero? Le ponían la espada, órale, ungido del Señor, para ser caballero. Pero en la Biblia no les ponían la espada, les ponían aceite. Aceite está en la cabeza, les rociaban aceite y el aceite les daba un título formal. Ahora,
No tiene sentido cuando hablamos de Jesucristo, porque dicen, ok, ¿por qué Jesucristo es el ungido? Es por eso que las palabras se transliteran como Cristo o el Mesías. Es por eso que no se le pone nomás el ungido. Porque para usted comprender de lo que estaba hablando Andrés cuando fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al ungido, usted tiene que leer Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Daniel capítulo 9. Y entonces ustedes entienden las profecías de que iba a venir un ungido que los iba a salvar. Entonces usted agarra la onda y dice, de eso está hablando, de que iba a venir alguien que nos iba a libertar, que nos iba a rescatar, alguien que iba a venir con autoridad, con poder, con dominio, con juicio. Y entonces, para que usted no se quede en el aire, se le pone Cristo, Mesías. ¿Quiere saber más? Vaya a la palabra de Dios y búsquelo. Pero toda la gente sabía de lo que se trataba. En los tiempos de Jesucristo, todo el mundo esperaba el ungido. Si usted recordará en Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo está hablando con esta mujer que se le conoce como la samaritana, y hay una plática muy sabrosa ahí entre Jesucristo y la samaritana, que era una mujer no con una vida muy derechita, una vida torcidona, le dice así a Jesucristo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hasta esta mujer, que espiritualmente no estaba muy bien, sabía que iba a venir el Mesías, el Cristo. Ahora más adelante, vemos en Juan capítulo 9, que los judíos, el liderazgo judío, estaban tramando contra Jesucristo y estaban intentando evitar que su popularidad creciera. Tanto así que en el capítulo 9 de Juan, versículo 22, esto es lo que dice, los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Todo el mundo está esperando al Mesías, dicen los judíos, estos van a empezar a decir que Jesús es el Mesías. Entonces cuando los padres de aquel hombre que fue sanado empezaron a dar el testimonio de lo que Jesucristo había hecho, le tenían miedo a los judíos, porque dijeron, pues si yo digo que Él es el mero mero, me van a expulsar de la sinagoga, y no querían que eso sucediera. Entonces, hoy en nuestro tiempo, algunos cristianos esperan la segunda venida de Jesucristo, esperan la segunda venida, es lo más común que se escuche. Jesucristo va a volver. Pero en el populacho general, allá afuera entre la gente que no va muy seguido a la iglesia, la gente espera el fin. La gente espera el fin. Y usted platica con muchas personas de cualquier fondo religioso que tengan, de cualquier religión incluso que tengan, esperan un fin. Y le digo de cualquier religión, ya sea el budista, el islamista, el maoísta, el del Islam, y ya sea de cualquier religión, ya sean los de a tiro para allá, los de tiro para acá, incluso cristianos, todos esperamos el fin. Y la gente platica conmigo, me dice, yo sé que esta enfermedad viene por el fin, yo sé que las guerras vienen por el fin, y que vamos a venir el fin. Entonces es una noción que da vueltas en las mentes de la gente hoy, el fin, el fin, el fin, el fin. Aún los que ni siquiera creen en la religión, los llamados ateos, aún ellos han sacado más de 1000 formas en que este planeta va a terminar. Extrañamente y curiosamente todo termina con fuego, como en la palabra de Dios dice. Entonces, yo hace unas semanas le dije y intenté ser bien claro con usted, el fin no está cerca. El fin todavía no está aquí. Pero aún así la gente está esperando el fin. Es algo más o menos en lo que usted se puede relacionar. Entonces, cuando escucha que el Mesías va a Andrés y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, es algo que estaban esperando, el Mesías. Y es asombroso porque aquí estamos viendo la primera confesión de una persona como seguidor de Jesús, Andrés. Entonces, ¿usted cuál diría? ¿Cuál fue el primer cristiano o el primer discípulo de Jesucristo? Sería Andrés. Sería Andrés, el mero bueno sabor ranchero. Y luego dice aquí la palabra de Dios, fíjese en el versículo 42. Andrés trae a su hermano Jesús
Y mirando Jesús a Pedro, mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y otra vez la Biblia traduce que quiere decir Pedro. Ahora, otra vez los nombres. Tú eres Simón, ese es tu nombre, pero vas a ser llamado Cefas. En el tiempo que el Señor Jesucristo andaba por ahí caminando, cuando el Señor Jesucristo platica con Pedro, con Andrés y con todos los demás, el idioma que Jesucristo estaba hablando, el idioma que Andrés y Pedro estaba hablando es arameo. En el tiempo de Jesucristo todos ellos estaban hablando arameo. Arameo. Entonces Jesucristo agarra este hombre y le cambia el nombre y dice, vas a ser Cefas. Y Cefas es un nombre arameo. Y se entiende que Cefas significa piedra. Cefas significa piedra. Ahora, en griego es Petra. Piedra, ¿no? Ahora, algunas personas otra vez le hacen mucho énfasis a este asunto de Jesús, del idioma hebreo, y lo buscan y lo rebuscan y hasta quieren ponerle a sus templos nombres hebreos. Pues en el tiempo de Jesucristo no hablaban hebreo. La Biblia no fue escrita en hebreo, fue escrita en griego. ¿Sabe que en el tiempo de Jesucristo hablaban arameo? El hebreo desapareció como una lengua común, totalmente desapareció del planeta alrededor del año 200 después de Jesucristo. Desapareció totalmente el hebreo. Los hebreos empezaron a adoptar otros idiomas. Por mucho tiempo el idioma común o el más hablado entre los judíos fue el yiddish, una mezcla de hebreo con alemán. Ahorita el idioma que más hablan los judíos es el inglés. En segundo lugar, el idioma que más hablan los judíos es el hebreo moderno. Y en tercero, el idioma que más hablan los judíos es el ruso. Pero no el hebreo bíblico. No el hebreo bíblico. El hebreo moderno no es el mismo del hebreo bíblico. Entonces, el énfasis siempre está en Jesucristo, no en el idioma. ¿Sí me entiende lo que le digo? Los humanos tenemos la tendencia a agarrar piedras y nombrarlas santas, a agarrar ciudades y nombrarlas santas, a agarrar idiomas y nombrarlos santos. El único santo es Jesucristo. Y es por eso que Dios mismo ocultó a Moisés de la gente, porque la gente hubiera agarrado donde fue sepultado Moisés y hubieran adorado ese lugar. Y aún así muchas personas no agarran la onda. Si alguien o si algo es digno de reverencia y de alabanza y adoración, es Jesucristo. No más. No más. Entonces Jesucristo le dice, tú, Simón, te cambio el nombre a Cefas. Cefas. Ahora lo entendemos como Pedro. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí es está profetizando lo que va a suceder con la vida de Simón o de Pedro. Cuando Jesucristo conoce a Simón, Simón era Simón. No más era Simón. Pero Jesucristo le da una verdadera profecía, le dicen que se va a convertir. ¿En qué se va a convertir? Tanto así que vamos a ver rápidamente la conversión de Simón a Pedro en el Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo y Pedro tienen esta conversación. Pedro le pregunta Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú quién dice la gente que soy? Y Pedro le contesta y luego le dice, ¿y tú quién dices que yo soy? Y le da la verdad grandota toda, con todo su peso. Tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesucristo le dice así, en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Cefas, tú eres piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, aquí hay dos palabras que usamos que son muy parecidas, Petros y Petra. Petros y Petra. Y la verdad es que todos comprendemos, Pedro iba a ser un fundamento importante. La piedra sobre la cual Jesucristo iba a edificar su iglesia era la verdad que Pedro acababa de confesar.
Y lo entendemos todavía más cuando nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, lo que sostiene todo el edificio, pero ¿quién puso el fundamento? Dice Efesios 2:20, los apóstoles. Los apóstoles fueron quienes pusieron ese. Es el fundamento sobre el cual nosotros edificamos. Es el fundamento de los apóstoles. Esa es la verdad de lo que Pedro se convirtió. Fue un fundamento para la iglesia. Una verdad de cómo se convirtió Juan, el cual estamos estudiando hoy. Bartolomé. Aún Pablo, el apóstol Pablo. Fueron el fundamento. Es por eso que nosotros nos sacamos con otras verdades de que, brothers, brothers, anoche recibí una nueva revelación divina. Una revelación nueva. Y el Señor me dijo, y empiezan a contar sus piñaventuras. Brother, si fue revelación divina, escríbela. Agrégala aquí. Después de Apocalipsis sigue San Herminio. San Herminio capítulo 1. Estaba yo acostado en el sillón viendo Netflix, cuando de repente me habló el Señor. No sé si era efecto de las papitas y la coca que me estaba tomando o una visión verdadera, pero esto fue lo que me dijo. Pero no, el fundamento no lo estamos poniendo nosotros, ya lo pusieron los apóstoles. Ya está cerrada la palabra de Dios, ya se cerró el canon, no estamos agregándole más. De hecho, al final del Apocalipsis hay una maldición para todo el que le agrego o le quite. Ya está cerrado y ese fundamento lo pusieron los apóstoles. Entonces lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro más o menos es algo así como, ahorita eres nada, pero te vas a convertir en algo muy importante, en algo grande, en algo excelente, en algo muy, muy valioso. Y eso es lo que tenemos, pues, ¿no? Jesucristo es el que hace las verdaderas profecías. Jesucristo mismo le dicen que se iba a convertir Pedro. Después tenemos, brother, continuamos con este asunto, el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí está otra invitación del Señor Jesucristo. Ahora Jesús le dice a Felipe, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, aquí está Felipe. También no sabemos qué pasó, porque dice la palabra de Dios que Jesús fue a Galilea y encontró a Felipe. Hay una plática que no la conocemos. No sabemos qué sucede cuando Jesús encuentra a Felipe. Sabemos lo que sucedió cuando Neri encontró a este Felipe, pero no sabemos lo que sucedió cuando Jesús encontró a este Felipe. ¿Entiende? Entonces hay una plática tal que Felipe queda convencido de que Jesucristo es el mero mero. Y luego lo sigue. Felipe sigue a Jesucristo. Y en el versículo 45 dice la palabra de Dios que va Felipe y halla a Natanael. Es el mismo que se llama Bartolomé, por cierto. Solamente Juan le llama Natanael, otras partes de la Biblia le llaman Bartolomé. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ahí está la verdad. Posiblemente le pregunta Bartolomé, ¿a quién? ¿Quién es? Y le contesta, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Un carpintero, el hijo de un carpintero. ¿Qué onda? Y le contesta a Natanael con toda sinceridad, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le contesta, ven, compruébalo por ti mismo. Ven y ve. Ven y ve.
Son puntos bien importantes que debemos de ver. Aquí está otra confesión. Es la segunda confesión, el segundo testimonio de los alumnos de los discípulos de Jesucristo. El primero lo dio Andrés, ahora el segundo lo está dando Felipe, ¿verdad? Felipe. Hemos oído, aquel no cree, pero no se pone a discutir. Le dice, ven, compruébalo tú por ti mismo. Nos está dando la palabra de herramientas, ¿no? Cuando usted invite a alguien a Jesucristo y la Jesús, ay, no sé, ¿por qué no lo calas? Cálalo primero. Así me decía Talí cuando me invitaba a comer mariscos y mi esposa, ¿cómo se llamaba esa cosa? ¿Qué hace? Ceviche. Yo, no me gusta. Cálalo primero. Lo calé y me gustó. Pero es más o menos, ¿cómo vamos a decir que no es verdad, que no es cierto, si no lo hemos calado? Entonces le dice, ven y ve. Ahora seguimos en el 47, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Jesús hace una confesión ahora. ¿Se acuerda que acababa de hacer una de Pedro? Apenas vimos una de Pedro, eres Simón, te vas a convertir en roca, en piedra. Ahora de Natanael dice Jesucristo, versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Felipe le dice, pues, ¿de dónde me conoces? Jesucristo hace una declaración de Natanael y le dice, es un verdadero israelita, no hay engaño. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Natanael dice, pues ¿cómo sabe quién soy? Está hablando de más. Pero luego Jesucristo le demuestra que no está hablando por hablar. Y le dice, antes de que Felipe fuera por ti, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahora, nosotros no sabemos qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera tampoco. Pero Natanael sí sabe. Y podemos imaginarnos un montón de cosas, bro. ¿Qué tal si Natanael estaba orando debajo de la higuera? ¿Qué tal si Natanael estaba llorando debajo de la higuera? ¿Qué tal si Natanael estaba tan triste de la vida que se quería quitar la vida porque hay tanta injusticia, tanta maldad, tanto engaño, tanta corrupción? No sabemos, pero sabemos que le dice Jesucristo verdades, que Natanael, caramba, me estás diciendo algo que es verdadero. Ahora, no estamos en los tiempos de hoy, brother. Entiendan, en ese tiempo no había Facebook. Déjenme le digo por qué. Porque ahorita la gente sabe hasta lo que comía anoche. Porque muchos le toman foto a todos, hasta cuando están en el sanitario toman fotos. Es una cultura bien egocentrista lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y entonces mucha gente tiene una vida de Facebook súper social y luego van con algún mentiroso que le lean el café, la mano, las tortas y todo lo demás. Y le dice, léame la mano y ahí está la mujer acá y por acá está con el Facebook. Tú tienes un hermano que se llama Paco. Pues sí, están viendo por el Facebook y eso ha sucedido mucho. Donde hay una cierta estafa, donde alguien por ahí está viéndole toda su vida en Facebook y luego se la dice, yo te conozco, tú tienes un brother, se llama Gilberto, tienes un sobrino que se llama, ese sobrino, espérame, me está entrando revelación, tú eres Roberto, tienes un brother que se llama Gilberto y tienes un sobrino que se empieza con la A, viene la A, Adrián, se llama Adrián tu sobrino, ¿cierto? Gracias, Facebook. ¿Ya veo? Entonces, no estamos en esos tiempos, brothers. Estamos hablando del tiempo donde Jesucristo verdaderamente nos está demostrando la omnisciencia que tiene. Y lo mostró por todos lados. Otra vez volviendo a Juan capítulo 4, cuando Jesucristo está delante de la mujer samaritana y están ahí con este diálogo. Jesucristo iba hacia un lado con la plática, le dice Jesucristo a la samaritana, por si lo quiere leer después en Juan capítulo 4, versículo 16, le dice Jesucristo a la samaritana, háblale a tu marido. La mujer le dice, no tengo. Jesucristo le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que hoy vives
no es tu esposo. Wow, ¿cómo supo eso ¿Cómo supo? Eso es lo que Jesucristo sabe de tu vida. Usted puede seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 9, a Jesucristo le llevan un paralítico. Jesucristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. La gente empieza a pensar cosas, ¿quién es para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros pensamientos? ¿Quién puede conocer sus pensamientos? Solo Jesucristo sabía lo que estaban pensando. Cuando iban a apedrear a la mujer, a aquella adúltera, porque era una prostituta, le iban a apedrear. Yo tengo mi idea, aquí es ya donde entra la imaginación de uno con lo que la Biblia le permite a uno. Jesucristo entra para defender a la mujer. Y está la mujer aquí tirada en el suelo y están todos los religiosos con las piedras listos para asesinarla. Por ser adúltera, por ser prostituta. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo se agacha y con su dedo en la tierra empieza a escribir algo. Algo en la tierra que hace que todos estos religiosos cambien de idea. Ya no quisieron apedrearla a ella. Supongamos que empezó a escribir los nombres de con quién se acostó la prostituta. Y eran los mismos que estaban ahí listos para apedrearla. ¡Wow! ¡Qué conocimiento tan grande, tan maravilloso! En el Salmo capítulo 139 dice así la palabra de Dios: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Y estoy usando una versión internacional para esta cita. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Versículo 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Jesucristo está haciendo cuando se encuentra con Bartolomé. Yo te conozco. Ahora piense, ¿que usted cree que Jesucristo lo conoce a usted? Hasta sus pensamientos más íntimos. Hasta lo que no sabe la almohada, Él ya lo sabe. Y Natanael hace una confesión en el versículo 49 al enfrentarse entre esta verdad tan grande. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Es la tercera ocasión que un discípulo declara algo grande de Jesucristo. Es el testimonio de los alumnos. El testimonio de los alumnos. Andrés, Felipe y ahora Natanael declaran quién es Jesucristo. Al enfrentarse a Jesucristo, no a la religión, no al misticismo que andan inventando hoy, o al legalismo, sino al verdadero Jesucristo. Traen una convicción interna tan grande, tan profunda, tan sincera, que cambia el corazón de las personas. Ahora ya no te estoy platicando porque me platicaron, sino porque lo viví, porque lo experimenté. Y eso es lo que sucede aquí, brothers. Y Jesucristo no se queda así tranquilo, le responde a Natanael, le dice Jesús en el versículo 50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahí está otra profecía. Póngase listo, porque ahora Jesucristo
Ya le había hablado Jesucristo a Pedro, ¿se acuerdan? Y luego Jesucristo le habló a Natanael. Declaró quién era él y ahora le va a decir en quién se va a convertir, qué es lo que va a ver. Y le dice, cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Uy, ¿qué está sucediendo? Pues que Jesucristo está a punto de comenzar su ministerio. Y al comenzar el ministerio, Jesucristo está agarrando gente. Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. Ya tengo estos 5 discípulos seguidores. Y estoy a punto de comenzar el ministerio. Natanael, lo que estoy a punto de comenzar te va a dejar la boca abierta. No sabes las maravillas. Te sorprendiste porque conozco tu vida. Espérate que veas el cielo abierto y los ángeles que bajan y suben. Si usted recordará la palabra de Dios, allá en el libro de Génesis, creo que es el capítulo 28, Jacob tiene un sueño y ve una escalera que va al cielo y ángeles bajaban y ángeles subían. Es una puerta al cielo, una entrada. Suben y bajan. Y luego Dios en ese sueño llena de bendiciones y de promesas a Jacob. De bendiciones infinitas. Natanael conocía lo que había pasado con Jacob, con la escalera, con los ángeles. Y le dice Jesucristo, verás el cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, la palabra Hijo de Hombre, otra vez si usted se fuera a Daniel capítulo 7 y está viendo la profecía de Jesucristo cuando va a venir, ahí ve esta misma expresión ahí puesta. Había uno como Hijo de Hombre, que se le había dado todo el poder y la autoridad. Uno como hijo de hombre que se le había dado dominio, gloria y reino. Y ahora Jesucristo dice, ese soy yo. Ese soy yo. Ahora usted dirá, pues ¿cuándo fue que Natanael vio todo este cielo abierto con Jesucristo? ¿Cómo es de que ángeles subían y bajaban? Pues nomás tiene que pensar tantito en la vida de Jesucristo. Antes de que naciera vinieron los ángeles. Bajaron los ángeles y hablaron con María. Hablaron con José después. Jesucristo nació y vienen los ángeles y le dicen, córrele, húyele, sácale, vete para Egipto. Vienen los ángeles y hablan con José. Pero también los ángeles vinieron a preparar el camino con Juan el Bautista, con la madre de Juan el Bautista. Le dijeron, órale, corre a preparar el camino. Y los ángeles estaban ahí. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y fue al desierto y se preparó, al terminar el ayuno de 40 días y 40 noches, ¿lo atendían? ¿Quién lo atendía? Ángeles lo atendían a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba para ser asesinado, Él dijo, todo lo que tengo que hacer es pedir ayuda. Y esa legión de ángeles que nos está viendo, viene y hace añicos con todos ustedes. Cuando el Señor Jesucristo resucita, van a buscarlo. No está ahí. ¿Quién es quien da el aviso que no está ahí? Un ángel. Un ángel. Dice, no está aquí al que buscas. No está entre los muertos al que está vivo. Cuando el Señor Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 1, está ascendiendo al cielo, y están todos bien tristes. Se nos va. Se aparecen 2 varones vestidos de blanco y les dicen, no se agüiten. Así como lo ven que se va, así mismo lo van a ver que regresa. Ángeles y ángeles y ángeles y ángeles en la vida de Jesucristo siempre presentes. Siempre presentes. Pero las maravillas, simbólicamente hablando, lo que significa ángeles que suben y bajan, las bendiciones que estaba a punto de ver Natanael, que iba a dar Jesucristo para con la gente,
directitas con el poder del cielo, sanar enfermos, resucitar muertos, caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces, sanar, salvar a pecadores. Le está diciendo a Natanael: lo que estás a punto de ver es asombroso. Y eso que creíste tú, porque conozco tu vida. Es lo mismo con nosotros, brother. Nosotros nos sorprendemos a veces porque venimos y la música está bonita. Si camináramos con Jesucristo a diario, veríamos cosas mucho más asombrosas, mucho más maravillosas. Eso es lo que sucedería con nosotros. Los ángeles los sentiríamos con nosotros todos los días de nuestra vida, constantemente. Nos daríamos cuenta que los ángeles fueron creados para servirnos, no nosotros para servirlos a ellos. Pero esa fue la introducción del mensaje, brother. Ahora sí vamos a comenzar con la predicación. No estoy jugando, Porque ¿qué agarramos de aquí? ¿Qué agarramos de esto que acabamos de ver, del testimonio de los alumnos? Bueno, es como puede alguien ser salvo. ¿Cómo alguien puede llegar a seguir a Jesucristo y termina declarando estas verdades grandísimas de Él? Ese es el mensaje de hoy. Fíjese, se lo voy a poner así. Primero, ¿qué es lo primero que vemos? Es todo práctico el mensaje, En serio. Si trae hambre, aguántese tantito. Fíjese, lo primero que necesitamos, lo primero que una persona necesita para llegar a declarar estas verdades, necesita ser un buscador. Necesita buscar. Fíjese, el versículo 38 dice así: volviéndose Jesús y dijo: ¿qué buscáis? Les dice Jesucristo: ¿qué buscáis? Estaban buscando algo. El versículo 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado. ¿Por qué hallado? Porque estaba buscando. El versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado. ¿Por qué halló algo? Porque lo estaba buscando. Porque lo estaba buscando. Es importante entender eso. Tiene que haber un buscador. Es el primer paso. Y yo no me canso de decirle que en la Biblia, ni en la historia cristiana, jamás ha habido un salvo que es llamado cuando está sentado en el sillón viendo televisión. Todos los que han recibido un llamado en la palabra de Dios han estado trabajando. Pero el primer paso es buscar, buscar, buscar. Jeremías 29:13, dijo Dios: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El primer paso entonces es buscar. Es por eso que cuando una persona viene y quiere hablar de religión y todo lo que quiere es discutir, uno no tiene nada de qué hablar, porque lo que necesitas es buscar la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Pero necesitas buscar. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro en Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, este es el primer punto, ¿qué? Buscar. ¿Cómo puedo llegar a ser salvo? Necesitas buscar. ¿Cómo puede su mamá, su tío, su primo, su esposa, su esposo, su amigo, lo que sea, llegar a ser salvo? Necesita buscar primero. Y por eso cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios que le nazca en el corazón las ganas de estar contigo. Ese es el primer paso. Pero no es el único, brother. El segundo paso es el llamado. Y el llamado lo vemos aquí en el versículo 39, fíjese, dice así. Versículo 39 dice la palabra de Dios: les dijo Jesús: venid y ved. Los está invitando, Jesucristo los está invitando. En el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Más de 20 veces en el Evangelio de Juan vemos que Jesucristo invita a alguien. El llamado. La Biblia dice: muchos son los llamados.
El llamado es importante, brothers. Jesucristo todavía es más claro aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16 de Juan. Dice Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién dio el llamado? Jesucristo. Jesucristo es el que te habla. Es por eso que es un tanto difícil tratar con la gente para diferentes cosas. Ustedes me conocen, yo con una de las cosas que más batallo para platicar con la gente es sobre finanzas, sobre el diezmo. Tuve un brother de aquí, uno de ustedes, que me preguntó una vez, ¿y si no diezmo voy a ir al infierno, pastor? Así me preguntó y ya le dije yo, pues ya con eso sé que no diezma, bro. Ya con eso nomás, ya supe. Pero el asunto es de que lo más difícil, aparte de las finanzas para mí, es decirle a cada persona qué tiene que hacer. Porque usted tiene su llamado personal dentro del ministerio. Yo lo que les digo es inténtele aquí, inténtele allá y usted va a darse cuenta dónde lo llamó Dios. No todo, lógicamente, audiblemente nos damos cuenta que no todos son llamados para cantar. No todos somos llamados para cantar. Todos o muchos quieren cantar, pero no todos podemos cantar, ¿no? Somos pocos los que podemos, ¿verdad, bro? ¿Verdad? Somos pocos los que somos agraciados con esta voz tan chula. Entonces, las personas, hay personas que dicen, en cualquier lugar puedo servir a Dios. No, ya se te olvidó Jonás. No en cualquier lugar podía servir a Dios. Es lo mismo hoy. La gente dice, en iglesia es iglesia, y hay algunos que andan barriendo y aspirando, de estos faltan aquí en esta iglesia, pero algunos que barren y aspiran y dicen, pues yo sirvo a Dios aquí. Sí, pero posiblemente Dios te llamó a predicar o a enseñar. Tienes tú que entender, Dios te da el llamado, no el pastor. Y por lo tal, tampoco el pastor te puede quitar un llamado. Y otra vez, ustedes saben que este púlpito no es mío. Hablando sinónimamente, aquí está el que Dios pone. Y yo nunca voy a ser obstáculo para nadie. Para nadie. A diferencia de a veces cuando uno, como pastor, es inseguro, no le presta el púlpito a nadie. Así se apeñuzcan porque tienen inseguridad. Pero aquí está el que Dios pone. Los hermanos saben que yo siempre les digo, lo único que necesitan para subirse aquí arriba es buen testimonio y estar bautizados. Siempre les digo, buen testimonio y estar bautizados. Entonces, de ahí en adelante, con eso le damos, ¿no? Y lógicamente también hablamos de doctrina, porque algunos traen unas cosas bien torcidas, ¿no? Pero de ahí en adelante le damos. El llamado lo da Dios. El tercer punto, ya con esto andamos acabando, para que no se me agüiten. Y la verdad, no me interesa que se agüite, pero para que no se le olvide. Eso sí me interesa, ¿no? ¿Cómo llega alguien a ser salvo? Tiene que buscar, tiene que tener un llamado. Pero el último, fíjese, versículo 41, para ponerle ejemplos sencillos, dice de Andrés, Andrés, halló primero a su hermano Simón. Eso es lo que dice. Versículo 40 dice, Felipe halló a Natanael. ¿Ya entendió? Andrés halló a Pedro, Felipe halló a Natanael. Se necesita un mensajero. Se necesita alguien que comparta. Se necesita alguien que esparrame la voz. Eso se necesita. En Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se necesita alguien que predique, alguien que comparta el mensaje, alguien que diga, ¿sabes qué? Aquí está Jesús. He hallado al Salvador del mundo.
Y sinceramente, Álvaro me hizo una pregunta creo que hace un año o meses. ¿Por qué el mundo está como está? Algo así me preguntó Álvaro, ¿por qué el mundo está como está? Más o menos lleno de maldad, de egoísmo, podrido. Y si bien recuerdo, yo a Álvaro le respondí, porque los cristianos no están haciendo su trabajo. Esa es la verdad. Porque el cristiano tiene un tesoro y se lo guarda. Y dice, yo ya alarmé, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y eso es una tragedia, ¿no? Porque estamos hoy aquí, en este 2021, septiembre de 2021, más de 2000 años después de Jesucristo, y estamos aquí gracias a que hubieron cristianos que compartieron el mensaje. Y si hoy el cristiano deja de compartir el mensaje, se acaba este mundo. Esa es la verdad. Y ahí le va un tip, nomás porque vino hoy a la iglesia. A nadie más se lo voy a dar, nomás a los que vinieron hoy a la iglesia y a los miles que están en el Facebook, ¿no? Este tip, este mundo se va a acabar. El fin va a llegar cuando los cristianos se acaben. ¿Sí entendió? El fin verdadero del mundo llega cuando los cristianos no haya en este mundo. Lo que evita que esta carne se pudra es la sal que está en la tierra. Los cristianos. Oremos.